Hola a todos, bienvenidos a esta presentación acerca del espectro electromagnético. Empecemos. Maxwell descubrió las ondas electromagnéticas y en sus investigaciones formuló originalmente 20 ecuaciones que describen por completo los fenómenos electromagnéticos como consecuencia de los años de investigación, introduciendo los conceptos de campo y corriente de desplazamiento y unificando los campos eléctricos y magnéticos en un solo concepto, que fue el campo electromagnético. ¿Qué es una onda electromagnética? Es la forma de propagación de la radiación electromagnética a través del espacio y se encarga de llevar la energía de un lugar a otro. Las ondas electromagnéticas se pueden propagar por el espacio sin necesidad de una guía artificial, como podrían ser los cables, hilos o fibras, por lo que pueden propagarse por el espacio y el vacío. Una onda electromagnética es la propagación simultánea de los campos eléctricos y magnéticos producidos por una carga eléctrica en movimiento. Características de las ondas electromagnéticas. Estas pueden propagarse en el vacío o en cualquier otro medio. Son tridimensionales, es decir, se propagan en las tres direcciones del espacio. Son transversales, es decir, la perturbación se produce perpendicularmente a la dirección de propagación. La difracción y la interferencia hacen parte de las propiedades típicas de su movimiento ondulatorio. Se propagan en el vacío a una velocidad constante de 300.000 km por segundo, independientemente de su longitud de onda y frecuencia. Para determinar su energía, su visibilidad, poder de penetración y otras características, la longitud de onda y la frecuencia están relacionadas mediante la expresión C igual a lambda por F, donde C es la velocidad de la luz, lambda es la longitud de onda y F es la frecuencia. Estas también, al igual que la luz, pueden refractarse, reflejarse, modularse o interferirse, es decir, chocar unas a otras. Veamos en qué consiste cada una de ellas. La refracción de ondas es el cambio de dirección y velocidad que experimenta ésta cuando pasa de un medio a otro en el que puede propagarse. Cada medio se caracteriza por su índice de refracción. La reflexión de ondas es el cambio de dirección del movimiento ondulatorio que ocurre en el mismo medio en el que se propaga después de incidir sobre la superficie de un medio distinto. El ángulo que forma la onda incidente y la reflejada con la normal a la superficie de separación es el mismo. La modulación de ondas consiste en variar un parámetro que está en la onda portadora en función a las alteraciones de la señal moduladora. En otras palabras, consiste en modificarla para transportar información. Por ejemplo, podemos transformar una señal electromagnética para que transporte una señal de audio como voz o música, consiguiendo que viaje mucho más rápido, lejos o con menos interferencia. Hay muchas formas de modular una señal, por ejemplo, en amplitud, por fase, por pulso, por desviación, etc. Todas las ondas de la naturaleza disponen de una serie de características o parámetros propios. Entre estos encontramos la amplitud de onda, que representa la distancia existente entre el punto más alto conocido como cresta y el eje horizontal de la onda. La amplitud está directamente ligada con la intensidad, de tal forma que a mayor amplitud de una onda sonora, mayor será la intensidad o los decibelios. A mayor amplitud de una onda, mayor será la energía transportada. La longitud de onda representa la distancia entre dos crestas o valles de una onda. Dicho parámetro está inversamente ligado con la energía que transporta la onda. A menor onda, mayor energía y a mayor longitud, menor es la energía asociada. La frecuencia. Esta representa el número de oscilaciones que ha realizado la onda en un periodo establecido de tiempo.
La unidad de medida de esta frecuencia es el hercio, que equivale a la cantidad de ciclos o oscilaciones que tiene una onda electromagnética durante un segundo. El periodo representa el tiempo necesario para que una onda complete una oscilación, es decir, el tiempo que tarda la onda en llegar a dos valles o dos crestas, o desde el nodo llegar a un valle, una cresta y volver al nodo. La velocidad de propagación es la distancia que recorre la onda por unidad de tiempo y su valor depende de las propiedades del medio que atraviesa, como son la elasticidad, densidad, temperatura y presión. El conjunto de todos los tipos de ondas o radiaciones se denomina espectro electromagnético. Por tanto, el esquema es una representación de tal espectro. Todas las ondas que constituyen esta gama se propagan en el vacío con la misma velocidad y son originadas por la aceleración de una carga eléctrica. Entonces, siempre que una carga eléctrica es acelerada, radia cierto tipo de onda electromagnética, lo cual depende del valor de la aceleración de la carga. Para facilitar el estudio de las ondas electromagnéticas se han clasificado en una escala llamada espectro electromagnético que comprende la gama de las diferentes radiaciones de frecuencias y longitudes de onda. Así, el límite teórico inferior del espectro electromagnético es cero, ya que no existen frecuencias negativas, y el teórico superior es infinito. Ahora, cabe mencionar que cada parte en la que se divide el espectro electromagnético se llama banda. El espectro electromagnético está dividido en bandas de frecuencias y está alineado de mayor a menor longitud de onda, comenzando por los rayos gamma, rayos X, ultravioleta, luz visible, infrarrojos, microondas, ondas de radio de alta y baja frecuencia. Miremos cada uno de ellos a continuación. Los rayos gamma. Esta radiación es emitida por los núcleos atómicos de los elementos al desintegrarse. Estas sustancias, como quizás ya se sabe, se denominan elementos radioactivos. La elevada energía de los rayos gamma pueden causar graves daños al núcleo de la célula, por lo que son utilizados para esterilización de equipos médicos, eliminando por ejemplo las bacterias en los mismos. Los rayos gamma se utilizan también en aplicaciones médicas, por ejemplo en ciertos tipos de cirugía, minimizando daños en tejidos, o en radiodiagnósticos, utilizando radioisótopos que emiten rayos gamma como los tecnesio 99, realizando gammagrafías. Por otra parte, la radiación gamma procedente del espacio exterior es absorbida por la atmósfera, por lo que debe observarse mediante satélites o telescopios espaciales. Los rayos X se generan cuando un haz de electrones que viaja a gran velocidad es frenado bruscamente al chocar con un obstáculo. La pérdida energética de esto se convierte en la energía de los rayos X. Los rayos X conforman una radiación ionizante, ya que al interactuar con la materia producen la ionización de los átomos de la misma, originando partículas con cargas llamadas iones. Debido a su alta energía y frecuencia, no se utilizan en radiocomunicaciones. Son penetrantes, capaces de atravesar cuerpos opacos y de impresionar las películas fotográficas. Por ello se utilizan para radiografía de huesos y órganos internos. Se producen por la desaceleración rápida de los electrones muy energéticos, del orden de 10 a la 3 electronvoltios al chocar con un blanco metálico. El uso de los rayos X se da en la medicina, específicamente en radiología, tomografía, radioterapia y fluoroscopia. También su aplicación está en el área de la cristografía, en la exploración de la estructura de la materia cristalina, mediante experimentos de difracción de los rayos X, por ser su longitud de onda similar a la distancia entre los átomos de la red cristalina. También son utilizados en la inspección de los componentes industriales, comprobando la homogeneidad del patrón de absorción-emisión para determinar defectos como poros, fisuras, etc. en componentes técnicos estructurales como vigas, paredes, turbinas de motores, tuberías, etc. También se usa para detectar defectos en pinturas.
En la astrología, los rayos X procedentes del espacio son absorbidos por la atmósfera, por lo que deben estudiarse mediante telescopios espaciales. En la microscopia, para producir imágenes de objetos muy pequeños. En el escaneo, para el interior de maletas en aeropuertos o de camiones. La radiación ultravioleta o UV es aquella radiación electromagnética cuya longitud de onda está comprendida entre los 10 y los 400 nanómetros. Su rango empieza en las longitudes de onda más cortas del color violeta del espectro de luz visible. La radiación UV dispone de diversas aplicaciones, como la esterilización junto con los rayos infrarrojos, elimina bacterias y virus sin dejar residuos. También se utiliza en lámparas fluorescentes. La radiación ultravioleta, al iluminar ciertos materiales, se hace visible debido al fenómeno de fluorescencia. Se ioniza gas de mercurio a baja presión y un recubrimiento fluorescente absorbe la radiación UV y la convierte en luz visible. También se utilizan en lámparas de xenón y halógenas. En la autenticación por fluorescencia con el método invasivo y no destructivo para detectar falsificaciones. También en la detección de defectos por fluorescencia. Además, en la detección de restos en la ciencia forense por fluorescencia. También en el control de plagas de insectos que se sienten atraídos por la radiación. En la espectrometría, litografía y láser, sensores ópticos y instrumentación, identificación de códigos de barras, análisis proteínico y visualización de imágenes médicas de células. Cabe mencionar que el Sol es una fuente importante de radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta procedente del Sol puede causar quemaduras en la piel sin necesidad de calentarla, lo que explica que la piel se quema en un día de frío. Los bronceadores actuales protegen la piel de los rayos ultravioleta eliminando radiaciones que producen quemaduras. La radiación ultravioleta no se utiliza en comunicaciones ya que no se propaga bien por la atmósfera y además es altamente energética, de manera que a partir de los 12.4 electronvoltios se considera una radiación ionizante, altera estructuras atómicas y moleculares, perjudicial para el ser humano. El espectro visible. El espectro visible es la región del espectro electromagnético que el ojo humano es capaz de percibir. La radiación electromagnética en este rango es denominada luz visible o luz, y se manifiesta al ser humano en un conjunto de colores y tonalidades. El espectro visible se encuentra entre la radiación infrarroja y la radiación ultravioleta, que reciben sus nombres precisamente por encontrarse sus frecuencias por debajo del rojo y por encima del violeta respectivamente. La radiación electromagnética de la luz visible es empleada en infinidad de disciplinas sociales y científicas y se corresponde con la percepción visual del mundo. El ojo humano dispone de conos. Estos son elementos que son sensibles a las radiaciones del color rojo, verde y azul. La mayor sensibilidad está en torno a 555 nanómetros en la región verde del espectro visible. El ojo humano típico recibe como luz visible las longitudes de onda comprendidas entre 400 y 700 nanómetros, si bien algunas personas pueden percibir longitudes de onda de 380 a 780 nanómetros. El espectro incluye todos aquellos colores que pueden ser producidos por la luz visible de una única longitud de onda, luz monocromática. Estos son los denominados colores espectrales puros. Cada longitud de onda de la luz es percibida como un color espectral puro en un espectro continuo. En la práctica, los colores de longitudes de onda muy cercanos son indistinguibles. El espectro, sin embargo, no contiene todos los colores que los ojos y el cerebro humano son capaces de distinguir. Colores como el rosa, el marrón o el magenta necesitan de la mezcla de múltiples longitudes de onda. Aunque el espectro visible es continuo, a menudo es dividido en franjas de colores, habitualmente los 3 primeros y los 3 secundarios. Radiación infrarroja. La radiación infrarroja es emitida por los átomos de los cuerpos calientes,
los cuales se encuentran en una constante e intensa vibración. El calor que sentimos cuando estamos cerca de un metal candente se debe en gran parte a los rayos infrarrojos que emite y que son absorbidos por nuestro cuerpo. Este proceso de transmisión de calor recibe el nombre de radiación térmica o calorífica, ya que cualquier cuerpo a una temperatura mayor a 0 grados Kelvin, es decir, menos 273.15 grados Celsius, que es el cero absoluto, produce este tipo de radiación. La radiación infrarroja se asocia con el calor ya que es producida por la temperatura de los cuerpos. Microondas. Los microondas se emplean mucho en las telecomunicaciones para transportar señales de televisión o bien transmisiones telefónicas. De hecho, actualmente los sistemas radiofónicos que existen en todo el mundo y que comunican a las ciudades entre sí se enlazan mediante microondas. Además, las transmisiones de televisión vía satélite también se llevan a cabo con el empleo de este tipo de ondas. Otras aplicaciones son con el horno de microondas, con un uso más generalizado actualmente para calentar y cocinar alimentos. Esto se debe a que los microondas son absorbidos por moléculas de agua existentes en las sustancias. La absorción de las microondas provoca aumento de agitación molecular, lo cual causa entonces elevación de temperatura del alimento. Ondas de radio. Las ondas de radio en el espectro electromagnético representan las frecuencias más bajas hasta 108 Hz. Reciben esta denominación por ser las que emplean las estaciones de radiocomunicación o radiodifusión para realizar sus transmisiones. Sus características de propagación en la Tierra, así como la posibilidad de atravesar la atmósfera para las comunicaciones espaciales mediante satélites, hacen que esta banda sea idónea para múltiples propósitos de transmisión de información, dando lugar a las radiocomunicaciones. Existen una gran variedad de tecnologías como la radio, el Wi-Fi, Bluetooth, los RF, que son los identificadores por radiofrecuencia, los NFC, o comunicación de campo cercano, el GPS, sistema de posicionamiento global, así como los dispositivos móviles asociados a dichas tecnologías que permiten distintas conexiones, posibilitando la producción y el intercambio de archivos de video, audio, texto e imágenes en tiempo real a través de las ondas. El espectro radioeléctrico es la porción del espectro electromagnético que se distingue por sus posibilidades para las radiocomunicaciones, es decir, para la transmisión de información por medios no guiados. Este viene determinado por los factores, las características de propagación de las ondas electromagnéticas a las diferentes frecuencias y los avances tecnológicos producidos por el ser humano. Se define la radiocomunicación como toda telecomunicación producida por medio de ondas electromagnéticas comprendidas entre 10 kHz y 3000 GHz, si bien únicamente se atribuían bandas de frecuencia para su uso en radiocomunicaciones entre 10 kHz y 10.5 MHz. En la actualidad se considera que el espectro radioeléctrico es el conjunto de ondas cuya frecuencia se fija convencionalmente por debajo de 3000 GHz y se propagan por el espacio sin guía artificial. División del espectro radioeléctrico. VLF, Very Low Frequency, frecuencia muy baja. En esta frecuencia se produce la propagación por onda de superficie con baja atenuación, que permite realizar los enlaces a gran distancia. Dado el escaso ancho de banda de este rango, únicamente se emplean señales muy simples con muy poca transmisión de datos, como los servicios de radionavegación. La transmisión de esta banda es a velocidades muy bajas, por lo que no es posible transmitir señales de audio, únicamente mensajes alfanuméricos con tasas muy bajas de transmisión. Las ondas VLF pueden penetrar el agua a una profundidad entre 10 y 40 metros y son usadas también para la comunicación con submarinos cerca de la superficie del mar, mientras que las frecuencias inferiores ELF son utilizadas para comunicaciones en aguas profundas.
BLF también se utiliza para estudios geofísicos electromagnéticos. Por debajo de 9 kHz, las frecuencias no están reguladas internacionalmente, por lo que pueden ser utilizadas por algunos países como frecuencias sin licencia. LF, Low Frequency, baja frecuencia. Sus características de propagación son similares a la banda BLF, poca atenuación, largas distancias, penetración en el agua, propagación por onda de superficie y también por onda ionosférica. En esta banda operan sistemas de ayuda a la navegación marítima y aeronáutica, como radiofaros, así como señales horarias, servicios meteorológicos y sistemas de radiodifusión. También se emplea para comunicaciones submarinas, servicios de radioaficionados y técnicas de etiquetado RFID de identificación por radiofrecuencia. MF, Medium Frequency, frecuencia media. En esta banda se produce propagación por onda de superficie o por onda ionosférica, dependiendo de este último caso de la hora del día y de la frecuencia, obteniéndose grandes distancias. La banda MF se utiliza en general para servicios marítimos y aeronáuticos. También se emplea para radiofaros y sistemas de seguridad ante emergencias marítimas, así como para radiotelefonía y comunicaciones marítimas cercanas a la costa. Esta banda fue utilizada en las emisoras de radio de cobertura regional. HF, High Frequency. Se utiliza principalmente en propagación por ondas ionosféricas, aunque el alcance de la señal depende de muchos factores, entre ellos la hora del día y la estación del año. En condiciones óptimas es posible la comunicación con cobertura mundial en esta banda. Esta es la banda utilizada anteriormente como onda corta por las emisoras de alcance intercontinental. En las peores condiciones solo hay propagación por ondas de superficie. Estas bandas se utilizan también en aplicaciones aeronáuticas y marítimas. VHF, Very High Frequency. Las características de propagación en esta banda la hacen adecuada para comunicaciones terrestres de corta distancia. En general, la ionosfera no refleja las ondas VHF. Usos de esta banda incluyen la radiodifusión sonora FM entre 88 y 108 MHz. Esta banda es utilizada también en sistemas de ayuda para el aterrizaje de aeronaves, para sistemas completos de aeronavegación y control de tráfico aéreo, además de comunicación de buques y control de tráfico marítimo, servicio de radioaficionados, banda ciudadana, policía, bomberos y televisión analógica en su momento. UHF, Ultra High Frequency. En esta banda encontramos los sistemas de Internet y las comunicaciones de telefonía celular 3G y 4G. El tamaño y las longitudes de onda de UHF permite usar antenas muy adecuadas para dispositivos portátiles, lo que junto con otras características de propagación hacen que esta banda sea ideal para servicios móviles. Esta banda es muy empleada en servicios radioeléctricos de voz bidireccionales denominados two-way radios. Entre otros muchos usos, en esta banda se emiten los servicios de televisión digital terrestre, TDT, los servicios de telefonía móvil terrestre, GSM, UMTS, y las tecnologías de redes inalámbricas como Wi-Fi, WLAN o Bluetooth WPAM. SHF, Super High Frequency. En esta banda se produce la propagación por onda trayectoria óptica directa. HSF se emplea en radares, enlaces ascendentes y descendentes de satélite, radioenlaces del servicio fijo y algunas variantes de tecnologías inalámbricas como Wi-Fi 802.11n. En sí, esta banda se utiliza en todas las comunicaciones satelitales y los enlaces microondas. EHF,
Extremely High Frequency. Esta banda es muy afectada por la atenuación atmosférica y las condiciones climatológicas. Por ello, se utiliza principalmente en radioastronomía y comunicaciones con satélites, en el caso de la meteorología, exploración de la Tierra, etc. También se emplea en radiocomunicaciones de corto alcance. Aún por explorar debido a limitaciones tecnológicas, esta banda no se encuentra todavía atribuida en su totalidad por la UITR, Unión Internacional de Telecomunicaciones. Únicamente se regula hasta los 275 GHz. Hasta aquí ha llegado la presentación acerca del espectro electromagnético. Espero haya sido de su interés. Por favor, suscríbase a mi canal y active la campanita de notificaciones para que sepa cuando suba los videos sobre más temas de tecnología.